Tiene la palabra Absalón. Me parece importante lo apunte que ha hecho el moderador. Con respecto al contrato, hay dos elementos para resaltar. Y es que el contrato de condiciones uniformes se cataloga desde el punto de vista doctrinario como un contrato de adhesión y tiene un elemento consensual que, a mi modo de ver, no puede considerarse consensual única y exclusivamente cuando el usuario o suscriptor pide el servicio. Es una expresión de voluntad, ¿verdad? Pero todo el contrato y la esencia y la naturaleza del contrato es un contrato de adhesión. Para lo entendido en la materia, el contrato de adhesión no está definido ni en el Código de Comercio, ni en el Código Civil colombiano, ni en ningún ordenamiento jurídico colombiano. Para lo entendido en la materia, según ellos, está definido en la nueva ley del consumidor, pero tú consultas la nueva ley del consumidor y tampoco está definido. Está establecido, son características del contrato de adhesión para esa clase de relación entre productor y consumidores. Estoy totalmente de acuerdo con los compañeros que me han precedido. El contrato de condiciones uniformes no debe existir porque con el tiempo también se ha visto que la prestación del servicio público domiciliario, agua potable, gas y energía tienen impactos sociales. No se nos olviden que están dentro de un elemento que mide el índice de desarrollo humano para cualquier comunidad establecido por la ONU, que son las satisfacciones de las necesidades básicas. Las necesidades básicas insatisfechas miden el índice de desarrollo y esas necesidades insatisfechas tienen que ver con un torrente de derechos humanos y no podemos ceñir ese torrente de derechos humanos de los usuarios, o mejor, de los ciudadanos que reciben los servicios, a la suscripción o como usuarios dentro de una relación contractual de adhesión. Y esa adhesión, lógicamente, impone única y exclusivamente la voluntad de las empresas prestatarias. Y eso no se puede admitir. Pero yo agrego otro elemento que me parece bastante fundamental. Y es que si nosotros con la normatividad garantizamos los derechos de los usuarios, suscriptores o de los ciudadanos. Y eso es un punto clave, porque en la Ley 142, en su artículo 9, manifiesta que el Estatuto Nacional del Usuario está subsumido en la Ley 142, es decir, la Ley 142 no reformó el Estatuto Nacional del Usuario. Está subsumido. Y el Estatuto Nacional del Usuario es como si fuera una estructura vertebral para la relación entre empresas de servidores, empresas prestatarias del servicio público domiciliario y el usuario o el ciudadano. Pero resulta que ese Estatuto Nacional del Usuario es violado constantemente por la empresa prestataria del servicio. Y un elemento de eso, y lo coloco como ejemplo, es el consumo estimado. El consumo estimado, dice el Estatuto Nacional del Usuario, en su literal G, artículo 11, que está subsumido en la Ley 142, que si en la factura no aparece la causa de por qué le están haciendo consumo estimado, esa factura es ilegal. Y eso, y disculpe un poquito el término un poco coloquial, pero hay que decirlo, se lo pasan por la faja las empresas. Eso no tiene, ni siquiera lo ven, ni siquiera lo aprecian. Entonces, cuando tú le dices en un derecho de reclamo que, miren señores, en la factura no me dijeron cuál es la causa del consumo estimado, eso no le paran bola. Entonces el problema del principio de seguridad jurídica y el Estado Social de Derecho tambalea totalmente. Entonces la pregunta aquí es, si nosotros hacemos un reglamento por fuera o eliminamos el contrato de condiciones uniformes, ¿hay garantías sobre los derechos de los ciudadanos? Porque esto no es un tema de los usuarios ni de la empresa, también es una correlación de un sistema que lo ha permitido y eso hay que vigilarlo y hay que verlo. Conectándola con la pregunta siguiente, Absalón, es esto: vos trabajas permanentemente con comités de desarrollo y control social, perteneces a ellos, lo sabes. La pregunta es, los instrumentos que la Ley 142 en el 62 y siguientes
le dio a los comités de desarrollo y control social son pensados en los términos de protección de los derechos de los usuarios. Entonces, la pregunta es doble, es la anterior, que dice, bueno, los mecanismos hoy de participar en las juntas directivas y de participar en la regulación. Y dos, las funciones legales de las comisiones de regulación, de los comités de desarrollo, si están pensadas. Tú cuando te sientas allá en una junta directiva, te sientas con competencias legales. Cuando recibes una carta de doña Tita Tangarife diciéndole, usted que es mi representante allá, vaya y pelee mi caso, ¿tú sí crees que la ley te dio mecanismos para protegerla? Tiene la palabra Absalón. Estas son problemáticas muy complejas. Yo pienso, antes de contestarte, yo pienso que el problema de la participación, que es el nudo gordiano de la democracia, no tanto es con el tema de los mecanismos de participación, sino también el que esos mecanismos de participación se hagan uso por parte de la ciudadanía y que sean efectivos. Porque la estadística que arroja el DANE en el 2022 demuestran lo contrario. Es decir, los mecanismos de participación, la ciudadanía los conoce en un 42%, pero en participación es el del 16%. O sea, esto está demostrando que no hay sociedad civil. Esto demuestra que no hay sociedad civil. Y de donde yo vengo, que es del Departamento del Atlántico, la participación de la ciudadanía, ni siquiera en espacios módicos o espacios muy sencillos como una junta de acción comunal, no participa el 80%. Es decir, el Departamento del Atlántico no existe sociedad civil. Entonces, los mecanismos que entregó la Ley 142 a través de los comités de desarrollo y control social y el vocal de control fue prácticamente, del punto de vista jurídico, unas camisas de fuerza que no generó que la participación se ampliara. Pero no solamente eso, que fuera efectiva. Entonces, por ejemplo, hay un elemento en la Ley 142 que me parece fatal, y es que en la medida en que no haya elección del comité, ellos pueden seguir en el comité hasta que haya una nueva elección. Es decir, la misma ley le dio la posibilidad de atornillarse. Y sabemos muy bien que existen liderazgos negativos, hay liderazgos muy positivos, pero hay liderazgos también negativos. Y de esa perspectiva, los comités se vuelven un poder, el vocal de control se vuelve un poder frente a la comunidad, y realmente hay un intermediario que no es efectivo frente a las empresas. Y aparte de eso, que muchos, no digamos todos, hay gente con mucha conciencia, las empresas son cooptados, los cooptan, ¿verdad? Y ahí es muy difícil el tema de la participación. Entonces, cuando uno está en un comité de desarrollo, realmente el impacto frente a la solución de los problemas del servicio público domiciliario es muy mínimo, muy mínimo. Porque nosotros entendemos que nosotros como usuarios tenemos el único poder que nos asiste a nosotros es el empoderamiento. El empoderamiento no solamente es el conocimiento de los derechos y ejercerlos, sino también participar en las decisiones de poder. Y desde esa perspectiva, los usuarios, ante unos emporios económicos, ¿verdad?, realmente somos muy mínimos. Pero si en el momento en que nosotros hacemos fuerza y ejercemos esos mecanismos de participación de manera efectiva, vamos a hacer otra cosa y vamos a ser más visibles. Vamos a poner en colectivo una discusión académica que hemos tenido tanto en la universidad, pero muy especialmente en el grupo que ha estado trabajando el proyecto de ley. ¿Cuál es? La ausencia de unos temas básicos en la Ley 142 ha hecho que hagan más los jueces que los funcionarios administrativos por los derechos de los usuarios. Y al menos en 5 temas que son básicos, como la suspensión del servicio y el corte del servicio, para la Corte Constitucional es eminentemente claro. Otra cosa es que no lo hagan, pero la Corte ha dicho, no se le puede suspender el servicio ni cortar mucho menos a un usuario si previamente no se le garantiza el debido proceso. Primero hay que notificarlo. Yo no me puedo notificar de que me van a cortar el servicio porque llegó don Pipe y toca la puerta y vengo a cortar. No puede ser. Previamente me tuvieron que haber notificado. Entonces estamos diciendo, la Corte lo ha dicho insistentemente, no se puede suspender, no se puede cortar el servicio. 1, suspensión y corte. 2, mínimo vital.
La Corte ha dicho, cuando hay personas con derechos constitucionales protegidos en los inmuebles, no se puede suspender el servicio. Sin embargo, el señor llega a cortar y le decimos, es que ahí está don Tito, que es un diabético y no le pueden suspender la luz porque se les congela la insulina y pailas, se la suspenden. 3, el tema del debido proceso en cobros unilaterales, en cobros inoportunos, en no facturados. La Corte ha dicho, se puede cobrar, pero previo debido proceso. 4, acciones afirmativas. Las acciones afirmativas es claro que con los recicladores no se les puede dar tratamiento igualitario y que la bolsa separada hay que respetárselas y que es una obligación legal y constitucional hacerlo y que no pueden los empresarios competir con ellos en condiciones de igualdad. Y último, la regulación tarifaria. La pregunta es esta. Ese conjunto de garantías que nacen en la Constitución, hoy podemos alegar que son derechos de los usuarios y la superintendencia debiera estar en el deber legal de garantizarlos, así no existan normas de derecho positivo. Porque la primera pregunta que tendríamos es ¿qué norma le atribuye al superintendente la facultad para intervenir en esos casos? Yo le diría los mandamientos de la ley de Dios, la ley de las 12 tablas, la justicia natural, pero la Procuraduría viene y le dice a él el derecho positivo. O viene aquí Carlos y le dice, un momentico, pero es que los funcionarios públicos ejercen función pública y la función pública se ejerce en los términos de la ley. Y usted no puede anteponer su intención, su buena voluntad a los mandatos y ya lo que vamos a tener es un enfrentamiento entre escuelas del derecho. La pregunta es entonces, ¿qué hacer con ese conjunto de garantías constitucionales que hoy reconocen los jueces, que defiende la Corte, pero que el derecho positivo no tiene escrito? Tiene la palabra Absalón. Yo voy a partir de un punto que hay que resaltar muy bien, que en la propuesta de reforma que existe, al menos yo la leí hace rato, no sé si la habrán quitado, creo que no, manifiesta que en esa reforma va a quedar un punto que me parece muy bueno, que la empresa prestataria tiene que respetar los criterios jurisprudenciales de la Corte Constitucional. Y frente a eso hay 2 criterios. Y esos son 2 criterios de vieja data dentro de nuestro ordenamiento jurídico a partir de la Constitución del 91. Uno son las sentencias unificadas, las SU. Esas sentencias unificadas son de obligatorio cumplimiento, eso lo ha dicho la Corte Constitucional bajo todo punto de vista. Y lo otro, por ejemplo, en el caso de las acciones de tutelas, deben ser respetadas las decisiones en términos generales cuando esas decisiones desarrollen afirmativamente los derechos. Si están desarrollando afirmativamente los derechos, las empresas prestatarias y todo digamos, toda la sociedad debe de cumplir esas jurisprudencias. Entonces, no hay ningún punto o ningún argumento que diga que la jurisprudencia de la Corte Constitucional o del Consejo de Estado no puedan ser acatadas. Claro que pueden ser acatadas y deben ser de obligatorio cumplimiento. Acuérdense que la jurisprudencia es el razonamiento prudente sobre el derecho. Prima más el criterio que la norma, es decir, es un desarrollo de la normativo a partir de una interpretación de un cuerpo colegiado que tiene, digamos, de una u otra manera una especialidad para poder ahondar en el conocimiento del ordenamiento jurídico y del derecho en términos generales. Entonces, de esa perspectiva, la reforma lo está contemplando y en ese sentido la Superservicio dio en el punto porque nos hemos enfrentado frente a ese tema. Entre otras cosas, la empresa, con respecto a lo que usted manifestó inicialmente, con respecto a la desviación significativa, que el porcentaje técnico que está en el contrato está suspendido por una medida cautelar. Y esa medida cautelar tiene un efecto erga omnes, es decir, para todo el mundo. Sin embargo, la empresa en Barranquilla no lo estaba respetando, ya entró a respetarlo. Ya entró a respetarlo. Pero ese es un punto clave. Pero doctor, mire, estos son problemáticas muy complejas. Y con respecto a la pregunta pasada, yo quiero ser muy puntual de manera muy breve porque no quiero perder la oportunidad. A mí se me seca la... Yo no quiero perder la oportunidad. Y es que nosotros... En el ordenamiento jurídico, la ley 142, usuario, empresa,
prima el derecho de petición individual, particular, de reclamo, porque estamos ceñidos a un contrato de condiciones uniformes. Si ese contrato de condiciones uniformes es suplido por un reglamento, bueno, desaparece, pero en estos momentos estamos supeditados al derecho individual. El derecho de petición de carácter general o colectivo no aparece ahí. Sin embargo, miren, para colocarle un ejemplo a todos los usuarios que están aquí, nosotros tuvimos un problema en Barranquilla, en dos barrios, La Magdalena y La Unión. La Magdalena y La Unión fueron dos barrios que AIRE lo utilizó como barrios pilotos para la implementación de la infraestructura de medición avanzada AMI, que según los expertos es el último grito de la tecnología en temas de medición, en temas de prestación del servicio. Pero resulta que la implementación, primero, no se socializó. Ahí hay una violación. Segundo, se implementa la medida y la factura en sus valores se dispara hacia el cielo. Gente que venía consumiendo en la factura 150,000 pesos, 250,000, ponle tú máximo 350,000, le llegó a 700, a 1 millón, 2 millones y en 3 meses se endeudaron a 7 millones. Las comunidades desesperadas se desinstalaron. Eso fue en el 2021. Me acudieron a mí, a los buenos servicios a nivel de abogado, y yo le dije, vamos a meter un derecho de petición de carácter general y de acuerdo al derecho de petición de carácter general recabamos pruebas y de acuerdo a esas pruebas miramos a ver qué vamos a hacer. Entonces presentamos derecho de petición a la CREP, derecho de petición a AIRE, derecho de petición a la Superservicio, derecho de petición a Personería, derecho de petición a Alcaldía y empapelamos, como se dice vulgarmente, a todo el mundo. Se contestaron los derechos de petición. La primera, la CREP, dijo, eso es ilegal. Hay una prueba, un concepto de una máxima autoridad. Dijo, es ilegal por dos razones. Primero, nosotros no hemos autorizado ningún plan a la empresa prestataria a nivel nacional. Esta es una información importante para todos. No ha autorizado a ninguna empresa prestataria a nivel nacional de que implemente la medición avanzada AMI. Dos, la resolución 101001 del 2022 está suspendida porque salió una jurisprudencia de la Corte Constitucional que es la C-186 del 2022, entonces esa resolución tiene que estar a tono con esa jurisprudencia, entonces por lo tanto está suspendida. Entonces, cuando ellos implementan los AMI en el barrio La Magdalena y La Unión, en el 2021 no existía ninguna norma que lo amparara, ninguna. Y después del 2022, cuando sale la resolución, tampoco existe porque está suspendida. Entonces, ahí vamos a ver si presentamos, y me lamento un poquito, Carlos Diago, que es actualmente el agente interventor de AIRE, no hay la menor duda, vamos a presentar una demanda de responsabilidad civil extracontractual contra AIRE, porque son daños ilegales que están por fuera del contrato de condiciones uniformes. Y ahí vamos. Todo depende del respaldo que las comunidades le den a este servidor. Todo depende, porque si las comunidades no dan respaldo, si no se pellizcan, si no se avispan frente a la problemática, uno individualmente no puede hacer nada. Lo dejo hasta ahí porque me voy. Sí, muchísimas gracias, Absalón. Y dos cosas. Uno, le levantó el regaño y dos, póngase 5 papá, que ahí le fue muy bien. Pero un comentario adicional. Mira que tuviste que buscar un mecanismo extrasistemático. La ley 142 no te dio respuesta. Mira que los mecanismos que tenés en ley 142 los agotaste y tuviste que decirle a los ciudadanos, ojo, no vengan más como usuarios, vengan como mis clientes y quemen la ley 142 y vámonos para la 1437 y 1955 y nos vamos por otro lado. Eso le da respuesta a la pregunta que estábamos planteando. La pregunta que entonces estamos planteando es esta. Hoy son más los derechos, Carlos, que nos reconoce la Corte que los que nos reconoce la ley. Entonces nos preguntamos, las personas que estamos aquí rodeando a la Super, nos preguntamos, ¿será que la Super puede hacer valer esos fallos de la Corte en ausencia de mandato legislativo? Antes de finalizar la presentación, quiero comentarle al delegado de la protección de los derechos de los usuarios acá presente que nosotros hace como 2 o 3 meses sometimos
al concepto de legalidad del contrato de condiciones uniformes de la empresa Aire y en muchos aspectos salió mal librado. La CREC no tiene la potestad, sí tiene la potestad de establecer el concepto de legalidad, pero no tiene la potestad de decir si está, o sea, hacerle un control, pero sí tiene la obligación de denunciar el tema ante la Superservicio, que es el que hace el control. Por ejemplo, hay un punto en el contrato de condición uniforme de la empresa Aire con respecto a la cesión de crédito cuando se compró Electricaribe, que ellos modificaron inmediatamente cuando se dio, cuando ellos entraron al mercado, que fue el primero de octubre del 2020, modificaron una norma y es que la cesión de crédito dentro del contrato de condiciones uniformes queda ipso facto notificada y le dan 5 días para que se pronuncie el usuario. Eso es ilegal bajo todo punto de vista. Eso no está en consonancia con el ordenamiento jurídico actual. Eso hay que revisarlo. Yo agradezco mucho al doctor Dagoberto esta invitación y más que todo desde la perspectiva de los usuarios. Nosotros somos Asamblea Permanente del Poder Popular por los Servicios Públicos del Atlántico y desde esa perspectiva nos estamos empoderando muy bien, estamos llegando a las comunidades directamente y agradezco estos espacios porque son unos espacios que alimentan desde la perspectiva de la reflexión.